Hola, 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 buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo live, este nuevo café de lactancia de Medela. El primero del año, estamos ya en este 2021, ¿cierto? Y es nuestro primer café de lactancia del año, así que tengan todos un feliz año, ojalá que sea mucho mejor que el año que recién pasó, así que a cuidarse harto para que entre todos podamos tener un mejor año, ¿no? Así que les doy la bienvenida. Hoy día vamos a estar hablando sobre un tema bastante particular que estoy segura que a muchas de nosotras nos ha pasado, no muchas, yo creo que a todas nos ha pasado, que tiene que ver específicamente con los estereotipos que se nos ponen a las mamás cuando nos convertimos en mamás. Ya sabemos, ¿cierto?, que cuando somos... o sea, solo por el hecho de ser mujer, ¿cierto?, ya tenemos un montón de estereotipos predeterminados socialmente, que es algo que tenemos que ir derribando, ¿no? Y que siento que cada vez vamos agarrando más fuerza para poder derribar estereotipos asociados a nuestro rol de género, ¿no? Sin embargo, todavía tenemos estos conceptos muy arraigados que tienen que ver con... el cuerpo, con la imagen, con lo que una mujer debe hacer o no debe hacer, incluso con las situaciones en las cuales nos hemos visto envueltas como víctimas. Por ejemplo, alguna situación de violación, alguna situación de abuso, tiende mucho a culparse, ¿cierto?, a la mujer producto de estos estereotipos. Por ejemplo, pero es como ella andaba, no sé, ebria, ¿cierto? Y por ebria le pasó, o le pasó por loca, o le pasó por promiscua, o le pasó por tal cosa. Entonces hay muchos estereotipos que necesitamos derribar de manera urgente para cambiar un poco la visión, ¿cierto?, y la cultura asociada al rol de género, ¿no? Que en este caso tiene que ver con ser mujer. Sin embargo, hay... particularmente cuando nos convertimos en mamás, es como que toda esta mochila de estereotipos que tenemos las mujeres, como que se suma otra mochila muchísimo más pesada, y que se nos imponen estos roles y estos conceptos que en el fondo debemos cumplir, ya como que en el fondo una buena madre se define a partir de una cierta cantidad de estereotipos, roles, conductas que debe cumplir para ser catalogada como una buena madre. No sé si les ha pasado, me gustaría que pudiéramos también ir comentando si es que a ustedes les ha ocurrido esta situación, si alguna vez se han visto enfrentadas a deber cumplir con ciertos estereotipos para poder ser catalogadas como buenas mamás. ¿Qué es ser buena mamá? También partamos por ahí. Quiero entender, obviamente, y explicar desde antes que estoy hablando un poco desde lo que desde la concepción, ¿no? No es que yo opine que debemos cumplir estereotipos para ser buenas madres, sino un poco cuál es la visión cultural que tenemos asociada al rol de la mamá. Por lo tanto, eso implica también un proceso de carga mental heavy para las mujeres cuando nos convertimos en mamá. Pareciera ser que uno se convierte en mamá y debe cumplir con este estereotipo de mamá, que uno no se enoja, no se cansa, no llora. Por otro lado, está muy bien vestida, usa colores pasteles, perdió absolutamente su sexualidad, o sea, con colales y encaje, ojalá que no. Y por supuesto que tiene que amar incondicionalmente a su guagua desde el día 1, no puede quejarse, tiene que además cumplir con las tareas del hogar, porque pareciera ser que ser madre también tiene que ser una muy buena lavadora de loza. Por lo tanto, fíjense cómo esto va generando cargas mentales en nosotros asociadas al cumplimiento de nuestro rol, y cómo esto también se ve en la percepción de la efectividad materna. Y esto es un concepto súper importante y tremendamente interesante de analizar cuando necesitamos hablar o cuando hablamos específicamente de los roles asociados de los estereotipos asociados a nuestro rol de género. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ver con esto? Porque cuando nosotros hablamos de la percepción de la efectividad materna, tiene que ver con cómo nosotros percibimos efectivo o no nuestro rol como mamá. Y para poder nosotras percibirnos a nosotras mismas, ¿cierto?, como efectivas dentro de la crianza, dentro de nuestro rol de maternar a nuestros hijos, sin duda que nuestra percepción va a depender también de cómo se nos está viendo socialmente, familiarmente, laboralmente, culturalmente. Por lo tanto,
si mi entorno, ¿ya? Si mi entorno inmediato, si mi cultura inmediata, si me dicen que, por ejemplo, las mujeres o las mamás deben ser o parecer de cierta forma, probablemente mi percepción de efectividad materna va a depender de eso. Entonces, si la mujer debe estar única y exclusivamente al cuidado de los hijos y no hacer nada más, y yo quiero, por ejemplo, salir a trabajar, o debo salir a trabajar, probablemente mi percepción de efectividad materna se ve afectada y voy a decir, wow, no me siento buena madre porque tengo que salir a trabajar, y en mi entorno siempre se me ha dicho que las mamás tienen que estar en la casa con los niños. No sé si me explico. Y esto es un tema súper complejo, porque en el fondo la manera en la que nosotras nos vemos a nosotras mismas como buenas o malas madres depende mucho de esto, de los estereotipos asociados al rol materno. Se espera que toda buena madre, ¿cierto?, se defina por completo, o su existencia se defina por completo en términos de las necesidades percibidas de sus hijos. Entonces imagínense lo que esto significa. Es como que si yo soy una mamá completamente abnegada, entregada en carne y hueso a mis hijos y no hago nada más que estar para mis hijos, esa es una buena madre. Sin embargo, esta mamá que sale a carretear de repente, que fue mamá soltera y que de repente tiene pareja, que no es el padre de sus hijos, o esta mamá que se dedicó a estudiar o que se dedicó a trabajar fuera de casa, pareciera ser no observada como una buena madre, porque el estereotipo nos dice que tenemos que estar absolutamente entregadas a la crianza de nuestros niños. Yo siento que esto ha ido cambiando. Siento que hoy estamos en una transición importante que ayuda a que estos estereotipos se vayan minimizando, eliminando, y cada vez vayamos juzgando menos. Sin embargo, todavía falta mucho. Y creo que lo más triste es que entre nosotras mismas nos estamos juzgando mucho. No queremos, o sea, estamos desde la vereda de no ser juzgadas, ¿ya? O sea, no, tenemos que respetar, no podemos juzgarnos entre nosotras, pero basta con que pase una cosa con la del frente para decir, oye, esta galla está todo el día trabajando afuera, ¿con quién dejará a los niños? Y hasta ahí llegó, ¿cierto?, esta sororidad que tenemos que ir trabajando. ¿Y por qué lo comento? Porque a pesar de que estamos en esta transición y a pesar de que estamos como avanzando en una maternidad muchísimo más individual en términos de ir maternando de la manera que a mí me sale, todavía queda mucho de tener que cumplir, y tener que cumplir socialmente y culturalmente este rol de mamá impuesto. ¿Cómo va a ser posible que esta señora, ¿cierto?, se vaya a carretear todos los fines de semana y deje a los niños botados? Y ni siquiera solamente con eso. Ahora yo siento que como ya tenemos mucho más acceso, ¿cierto?, a la información, las redes sociales también son un tremendo apoyo en términos de acceso a la información y a poder estar más conscientes de nuestro rol. Ay, sí, se me había puesto en pausa. También, ¿cierto?, nos vemos enfrentadas a una presión social y virtual por tener que hacer lo que se nos dice que hay que hacer. Como por ejemplo, la lactancia, ¿cierto?, que las recomendaciones obviamente están, sin embargo, si pareciera que si yo no amamanto hasta tal o cierta edad, no soy buena madre. El colecho, si no duermo con mi guagua, no soy buena o mala madre. Ay, todavía le das papilla, oye, todavía le das de esta manera, oye, pero no sé qué, el método Montessori, el método aquí, el método allá, como que finalmente se ha transformado en metodologizar algo que es vincular. Y esto es súper interesante porque en el fondo estamos todo el tiempo buscando métodos, pasos a pasos, formatos, técnicas para poder maternar y criar a nuestros hijos y cumplir con este rol estereotipado de la mamá, de la crianza respetuosa. Y qué rico que cada vez seamos más personas, ¿cierto?, dando la lucha en términos de darle a nuestros niños el mundo que merecen. Sin embargo, qué importante es también considerar la salud mental y qué importante es también revisar hasta qué punto esto es me nace hacerlo, ¿cierto?, es una necesidad, o bien estoy haciéndolo por cumplir un rol para que yo me defina a mí misma como buena madre. Entonces, ojo con eso, y qué importante también empezar a analizar esto y empezar a revisar esto para que no nos pase la cuenta de que finalmente tenemos esta carga mental tan heavy, tan grande,
que terminamos estresándonos mucho más porque tenemos que cumplir con ciertas cosas que en el fondo no siento que los estoy cumpliendo bien. Y eso me genera muchísima más estrés, más desgaste, más agotamiento, y termino mucho más cansada, mucho más agotada, porque tengo que cumplir con esto que se dice que tiene que ser así. Siento que también todos estos estereotipos asociados al rol de mamá y a la maternidad en sí han ido cada vez obnubilando un poco la intuición, ese instinto materno con el que nos dicen que tenemos y que yo siento que no lo hemos aprendido a descubrir producto de esto mismo. El instinto materno está bastante escondido dentro nuestro porque tenemos tanta fuerza por querer cumplir con este rol y ser la mamá que se me dice y o que yo observo que debe ser, que finalmente mi instinto se ve absolutamente adormecido porque no hago lo que siento sino lo que debo. Y ojo con eso, qué complejo es ser madre desde el deber ser y no desde el sentirse madre, y no desde el sentir, ¿ya? Y esto también es un punto de análisis importantísimo para que ustedes puedan ir revisando su rol, revisando cómo se sienten, revisando si realmente lo que están haciendo les hace sentido, en primer lugar, y segundo, qué es lo que tu cuerpo, tu víscera de mamá te dice que es lo correcto. La intuición ya es un sentido maravilloso que tenemos las mujeres, que tenemos las madres, pero que tenemos que también irlo desarrollando. La manera de poder desarrollar nuestra intuición, la manera de poder desarrollar nuestro instinto materno tiene que ver con dejar de escuchar el resto y empezar a escucharnos a nosotras mismas. La información es maravillosa, es tremenda, tenemos información al alcance, sin embargo tenemos que saber qué hacer con esa información. ¿Voy a usar esa información para rigidizar mi rol de madre o voy a usar esa información para tomarla, entenderla, analizarla y decidir qué hacer? Y esa es la clave, ¿ya? Tomar decisiones a partir de la información y de mi intuición. ¿Por qué? Porque en el conocimiento, en el vínculo con mi hijo, voy a saber qué es lo que mi hijo necesita, qué es lo que yo necesito para maternar a mi hijo, y con la información, ¿cierto?, entender si eso que mi hijo necesita le hace bien o no. Por lo tanto, siento que la forma de poder ir derribando estos estereotipos y estos roles de género, ¿cierto?, asociados a convertirnos en mamás, lo podemos ir haciendo a partir de la información por un lado y la intuición por el otro, lograr el equilibrio entre ambos procesos para poder maternar en calma, poder maternar con certeza, con tranquilidad y sobre todo con una percepción de efectividad materna que nos permita validarnos a nosotras mismas. El gran problema que tenemos en cuanto a salud mental asociado a nuestro rol de mamá tiene que ver mucho con eso. Yo atiendo muchísimas mujeres que son mamás, por supuesto, y que parten consultando por las pataletas de sus hijas y terminamos hablando, ¿cierto?, de lo que nos pasa a nosotros con la pataleta de nuestros hijos y cómo mi rol, mi percepción de lo que yo sé y debo ser como mamá no lo logro cumplir porque colapso, porque grito, porque le hablé más fuerte, porque le llamé la atención, porque lo castigué, porque no logro entender qué es lo que me pasa a mí asociado a lo que está ocurriendo, ¿cierto?, en la crianza. Entonces ustedes miran, ¿pero qué tiene que ver, ¿cierto?, como las pataletas de nuestros hijos con los estereotipos de madre? Tiene mucho que ver, porque efectivamente todo lo que yo hago en el vínculo, en la diada con mi hijo en el día a día, no es solamente lo que le pasa a nuestros hijos, es lo que nos pasa a nosotras con nuestros hijos. Y si yo estoy maternando y si yo estoy criando desde un deber ser, desde un tengo que, probablemente rigidizo mi rol en base a, o sea, en cambio a que si yo también crío a partir del sentir madre. ¿Cuántas de nosotras, por ejemplo, me sumo al carro, porque a mí me pasó con mi primera hija, no dormí, por ejemplo, con mi primera hija, a pesar de que yo quería en algún momento dormir con ella, y no dormí con ella al principio porque me habían dicho que si no se iba a acostumbrar a la cama y a los brazos y que después de eso nunca más le iba a poder sacar, y fue como, no, pues nada que ver, tiene que dormir en su cuna. Cuando en el fondo el sentir, el vínculo, lo visceral, lo innato, ¿cierto?, me decía, acuéstate con tu guapa mujer. Entonces, qué importante es aprender a escucharnos también, qué es lo que yo necesito para estar con mi hijo, qué es lo que mi hijo necesita, tener la información para poder, ¿cierto?, revisar esa información actualizada por profesionales idóneos, ¿cierto?, no sacadas de cualquier lado, y ahí tomar las decisiones.
no llegar y hacerlo porque me lo dijo la suegra, la amiga, la prima, la tía del jardín, la no sé quién. Y yo en verdad pensaba y creía otra cosa. Entonces, me parece que eso es una discusión que tenemos que abrir, que tenemos que hablar, que tenemos que hacernos cargo. Socialmente tenemos que hacernos cargo de lo que nos pasa a las mujeres, de lo que nos pasa a las mamás. Una sociedad, ¿cierto? Y lo he dicho creo que en varios lives y lo he dicho, siempre lo estoy diciendo. Una sociedad que quiere ver niños felices se preocupa de sus mamás. Y para eso necesitamos derribar estos estereotipos que obviamente hacen que nuestra percepción materna se vea absolutamente debilitada, se vea menoscabada. Muchas mamás nos sentimos menos solamente por estar criando, Imagínense, no, yo solo estoy en la casa. No, si yo estoy en la casa nomás, no hago nada más. O sea, ¿qué más? ¿Qué más? Siento que también esta pandemia un poco ha visibilizado eso y una ventaja de la pandemia fue que se visibilizó, ¿no? Lo que pasa dentro de una casa cuando hay niños pequeños y el desgaste que implica estar en casa con niños pequeños y cómo es importante hacernos cargo de eso. Yo siento que hasta antes de la pandemia, si uno estaba en la casa calladita nomás, y ahora, ¿cierto? Con el teletrabajo, con todo lo que está ocurriendo, se ha dejado entrever algo que las mujeres vienen denunciando hace mucho tiempo, y es cómo hemos sido invisibilizadas en nuestro rol por cumplir estos estereotipos. Entonces, la invitación es a eso, a analizar, a revisar, a conectarnos con nosotras mismas. ¿Qué es lo que yo siento? ¿Qué es lo que mi guata me dice? Tú eres la que gestaste y pariste a tu guagua, por lo tanto tú eres la que sabe, tú la conoces, tú sabes qué es lo que necesita. Pero para eso necesitamos lograr el equilibrio entre la información y la intuición. Esa es la clave. Ese equilibrio es el desafío de ser mamás. Por lo tanto, las invito a eso, a revisarse, a analizar, a buscar la información en lugares adecuados, a conectarse con ustedes mismas, con sus necesidades, priorizar sus necesidades para poder entenderse, revisarse, conectarse y de esa manera, ¿cierto?, poder criar dentro de un sistema armónico, ya que finalmente eso es lo que necesitamos, salud mental necesitamos para poder criar niños felices, para poder tener una familia feliz, ¿cierto? Familia, quienes sean, quienes estén en esa casa, da lo mismo la cantidad de personas y quienes son, familias con quien uno vive, hago la aclaración. Pero para poder en el fondo estar viviendo a partir de procesos que nos lleven a la salud mental, que es tan importante. Estamos absolutamente de acuerdo, es que socialmente nuestras políticas sociales, públicas, culturales están muy al debe en lo que respecta al rol de mamá y en la crianza. Las mujeres, las mamás y los niños no estamos protegidas. Sin embargo, entre todos sí podemos ir avanzando. Estamos en tiempos de cambio también, y eso que interesante y que entretenido también poder aprovechar todas estas instancias de cambio cultural para poder mostrar lo que realmente importa, cómo estos estereotipos han ido destruyendo la salud mental de las mujeres y qué importante es hacernos cargo de eso para poder criar niños felices y tener mamás también contentas, mamás que desean serlo y mamás que además sientan que su rol tiene un impacto en el mundo, que estar en la casa no es solamente estar en la casa calladita, que estar en la casa implica un tremendo proceso para la vida de nuestros hijos y un impacto fundamental en sus vidas, y que no me menoscabe y que no me sienta menos por estar trabajando afuera o por estar dentro de casa. No sé si alguien tiene alguna duda, si alguien quisiera comentar algo. La verdad es que es un tema complejo, es un tema que tiene que analizarse desde la perspectiva de género, que no puede verse desde otra perspectiva, porque en el fondo el rol de mamá está asociado a nuestro rol de mujer también, y cómo también el rol de mujer se ve en términos sociales, ¿no? Pero qué importante es analizarlo así, qué importante es hablar de esto, por lo menos ya sembrar las dudas, sembrar las inquietudes, para que de esa manera podamos generar discusión en nuestras casas, empezar a pensar, empezar a preguntarnos y empezar a tratar de respondernos. Como siempre, les dejo un abrazo gigante. Siempre se nos hace tan cortito, ¿cierto?, estos lives. Me encantaría también, obviamente, poder estar más tiempo con ustedes, pero creo que es importante poder revisar esto, hablarlo, conectarnos con nosotras mismas. Y la invitación es esa, a conectarnos con nosotras para poder
sostener nuestro sentir madre más que nuestro deber ser madre. Por acá Astrid dice que difícil es hablarlo hasta con la familia. Necesitamos urgente espacio para poder discutir lo que nos pasa. Yo tengo muchísimas pacientes, que me dicen es que esto no lo puedo hablar con nadie más, porque se me juzga, porque se me critica, porque ay, ¿de qué te quejas? ¿Y por qué estás cansada? Y ¿cómo vas a sentir que estás chata de tu hijo? Que deberías estar agradecida de que lo tienes sano y no sé qué, y no tiene que ver con eso, tiene que ver con muchísimos procesos psicológicos que están a la base de nuestro rol de mamá. Así que qué importante es buscar esas instancias de conversación, siempre tengan ahí ese espacio de poder conversar, de buscar con quién poder conversar estos temas, porque la primera manera de los cambios es hablarlos. Así que eso, chiquillas, a todos quienes están hoy día conectados les dejo un abrazo gigante. Estén siempre pendientes, todos los meses tenemos cafés de lactancia nuevos, donde siempre estamos tratando temas interesantes en cuanto a nuestro rol de mamás, de mujeres, desde una perspectiva de género, desde una perspectiva psicológica, afectiva, integral, ¿ya? Un besito, un abrazo, siempre sigan nuestras redes, sigan a Medela Chile. Pueden seguir mi cuenta también, Maternidad Panda, ahí siempre estoy subiendo información, acompañándolas, tratando de estar pendiente de lo que cada una necesita. Eso, un besito, un abrazo gigante, ánimo para este año, para este inicio de año, partamos con el pie derecho, fuerza y nada, que estén todas muy bien. Estoy atenta siempre a sus dudas, a sus comentarios, lo que necesiten, aquí estamos. Un besito, chao chao. Ay, ¿cómo cierro aquí?